El mundo está repleto de misterios. A pesar de que la tecnología avanza cada día y nos acerca a un futuro increíble, siguen existiendo muy pocas cosas que el ser humano pueda hacer cuando se trata de enfrentar a entidades paranormales o sobrenaturales. Algunos hombres de ciencia prefieren debatir con la razón, utilizar argumentos e hipótesis allí donde no tienen ninguna validez. El escepticismo empuja a muchos a negar lo que no pueden ver con los ojos, y, lamentablemente, este tipo de entidades y apariciones no pueden contemplarse, solo sentirse. ¿Crees en la energía, en las vibraciones, en las sensaciones fuera de este mundo? No estás solo. Nuestro planeta está repleto de incógnitas y sucesos inexplicables que solo pueden ser comprendidos por aquellos capaces de sentirlos. El día de hoy hablaremos probablemente de una de las criaturas que el mundo occidental conoce muy poco, pero que en Medio Oriente saben de su existencia desde hace siglos. Se trata de los Jinn, unas criaturas casi mitológicas capaces de transformar nuestros peores miedos en una realidad. ¿Eres lo suficientemente valiente como para conocer su historia? Entonces prepárate, porque ya comenzamos. Durante siglos, los países occidentales hemos ignorado a la gran cultura que existe en Medio Oriente. Por alguna razón, nos parece algo extraño y distante, algo que no tiene relación con nosotros, pero conocer sus historias puede ayudarnos a comprender realidades nuevas y misteriosas. De hecho, muchos estudiosos de los Jinn afirman que los supuestos encuentros con extraterrestres que se registran todos los años en Occidente no son más que encuentros con estos entes sobrenaturales que habitan en otro reino de la existencia. Puede que te parezca algo inconcebible, pero investigadoras como Rosemary Ellen Guiley han dedicado su vida a desenredar esta leyenda y convertirla en algo que todos podamos entender. Por eso, en su libro The Vengeful Jinn, Unveiling the Hidden Agenda, examina a los Jinn y los relaciona con nuestra realidad. El resultado de su trabajo ha sido un extenso estudio que muestra a estas entidades como la llave para entender el reino de lo sobrenatural. Para entenderlo, hay que comprender qué es un Jinn. En la mitología islámica árabe, estas criaturas no son malvadas por naturaleza, sino que se transforman según el contexto en donde aparecen. Aún así, por lo general, se asocia con demonios o criaturas malvadas que tienen cierta facilidad para embaucar, seducir, lastimar e incluso enloquecer a los humanos. Algunos de ellos pueden ser invisibles o aparecerse como entidades naturales tales como el viento, el fuego o incluso las corrientes marinas. Sin embargo, también cuentan con el don de adoptar las formas que deseen, tal como el genio de la lámpara en Aladín. Así que podría ser un perro, un ave, o esa extraña criatura que encontraste en el bosque una noche de campamento y asumiste que era un extraterrestre. Esto convierte a los Jinn en una entidad muy difícil de demostrar o siquiera de contactar, puesto que cada acercamiento está sujeto a ser o no un encuentro real. Nadie puede asegurarlo ni desmentirlo, y allí radica el poder y los paradigmas de esta leyenda. Es muy difícil medir qué es real y qué producto de nuestra imaginación. Sin embargo, ¿hasta qué punto todo lo que conocemos y atribuimos a la magia negra o a contactos con extrañas criaturas fuera de este mundo son realmente lo que creemos? Esta es la pregunta que los investigadores han tratado de responder. Algunos creen que las extrañas apariciones demoníacas con criaturas sobrenaturales o animales malévolos mantienen, en realidad, una conexión con estas entidades, pues ellas ejercen un dominio mucho más poderoso en nuestra realidad de lo que podríamos llegar a creer. De hecho, recientemente la ciencia ha estado analizando e interpretando otras dimensiones de la realidad y del espacio. Se especula que los jinns podrían provenir de estos mundos paralelos y de estas dimensiones incomprensibles. Esto explicaría por qué no somos capaces de percibir sus manifestaciones y apariciones, puesto que nuestras capacidades todavía están limitadas y solo alcanzamos a interpretarlo de formas cerradas. De allí que muchos atribuyan sus apariciones a algún ente alienígena o sobrenatural. No tenemos un lenguaje capaz de descubrir lo que son realmente los jinns, y esto solo complica entender a estos misteriosos entes orientales. Uno de los encuentros más intrigantes con un jinn fue protagonizado por Philip Imbrogo, un investigador europeo que recorrió gran parte de Medio Oriente
intentando dar con una pista de esta extraña leyenda. Fue solo al final de su viaje, en el momento en el que sus pasos lo condujeron a Arabia Saudita, cuando se topó con un sabio capaz de hablarle de estos extraños entes. Imbrogo tenía un hambre insaciable por entender a los jinn y le formuló todo tipo de preguntas al sabio. Este le confesó que los jinn que él había conocido toda su vida estaban hechos de fuego y tenían un poder que ningún ejército del mundo podría igualar. Su habilidad más importante se encontraba en la manipulación de la materia, además de cambiar de forma a placer. Aún insatisfecho, Imbrogo le pidió al sabio que le mostrara un jinn, a lo cual accedió. El extranjero tuvo que costear los gastos, pero viajaron hasta la meseta de Selma, en Omán, a una zona conocida como Majlis al-Jinn, o mejor conocida como el lugar de encuentro de los jinn. Imbrogo avanzó por el lugar, seducido por todo lo que veía. El mundo se le redujo, solo tenía la mirada en lo que estaba frente a él. Esa tarde se encontraba impaciente por descubrir los misterios que tantos meses llevaba buscando, y cuando llegaron a la enorme cueva de una montaña, sintió que había llegado el momento. Imbrogo y el sabio se introdujeron en la enorme cueva. Al inicio era un camino recto, pero pronto se convirtió en una poderosa bajada que amenazaba con derribarlo. Ambos avanzaron durante varios minutos hasta que, llegado a un punto del camino, el sabio le dijo que desde aquel lugar solo podía continuar él. Imbrogo no quedó contento con este hecho, pero ya había llegado al lugar, así que reunió toda su valentía y accedió al que era el corazón de la cueva. Allí, una misteriosa niebla cubría todo. No se veía nada más que sus propias manos y su cuerpo. Sentía escalofríos y, aunque parezca curioso, le daba la sensación de que la niebla le hablaba. La voz era extraña, como un ronquido mezclado con palabras inentendibles. Imbrogo estaba perplejo, pero quedó horrorizado cuando la niebla se concentró en un solo punto, como si estuviese adoptando la forma corpórea de alguna criatura que jamás logró ver, porque de inmediato una voz monstruosa comenzó a gritar. Imbrogo se debatía mentalmente entre huir o quedarse, pero entonces la neblina se convirtió en un espeso color negro. El aire asfixiaba, casi como si mágicamente se hubiese convertido en humo, y entonces en un idioma que no era el suyo, Imbrogo escuchó unas palabras tan diabólicas que decidió escapar del lugar. El sabio lo esperaba afuera de la cueva, con una sonrisa que parecía satisfecha. Imbrogo estuvo frente a un jinn, pero también casi encuentra la muerte por haberlo intentado. Por supuesto, él tuvo suerte. Un gran número de personas que se topan con estas entidades no viven para contarlo. De hecho, muchas veces sus historias se relatan a través de los familiares, quienes transmiten a sus hijos y nietos el terrible final de aquellos que se toparon con los jinn. Todavía la humanidad no tiene las capacidades para determinar el poder o la existencia de los jinn, pero muchos se mantienen optimistas. El estudio de estas entidades sigue creciendo cada año, y tal parece que no dejará de hacerlo en el futuro cercano. Algún día revelaremos con mayor precisión los misterios de estas entidades, pero hasta entonces, el simple hecho de pensar en ellos es algo completamente aterrador. Aunque si de entidades y criaturas misteriosas aterradoras se trata, los jinn son solo algunas de las muchas que deberías conocer si eres un fanático del mundo de los misterios. ¿Te gustaría conocerlas? Síguenos hasta las entrañas de los mayores misterios de la humanidad y prepárate a desbloquear las nuevas imágenes de tus próximas pesadillas. ¿Preparado? Aquí te van los videos.